Muy buenas a todos, despertados. Espero que estéis genial, que estéis felices. Hoy me gustaría hablaros de un tema que a veces he oído hablar y que muchas personas a veces se quejan, ¿no? Porque no consiguen aquello que quieren. Y es cuando pedimos cuando pedimos tener ciertas cualidades que a lo mejor no poseemos, ¿no? Como paciencia, voluntad, fuerza, valor, comprensión, misericordia. Cuando empezamos este camino del despertar, empezamos a tener muchos cambios. Recordad que una vez empezamos a comenzar este camino, no vamos a volver a ser las mismas personas que éramos antes, porque en el momento que despertamos, que recibimos el llamado, como lo queréis llamar vosotros, hay pequeñas partes de nuestra conducta, de nuestra personalidad y de nuestra conciencia que se modifican directamente. Entonces nos es imposible volver a ser aquellas personas que éramos pues un tiempo atrás. Debido a eso, pues empezamos a tener la voluntad de querer ser mejores personas, mejores almas, y en esas es cuando empezamos a querer tener cambios en nuestra vida, ¿no? Cuando pensar que mucha gente despierta después de procesos de mucho tiempo, de tener en sus vidas pues situaciones, procesos que no son agradables, que no les gustaban, incómodos, que son los que te hacen cuestionar el por qué y el para qué, ¿no? De la existencia, ¿no? Yo creo que el llamado viene a esas personas, o a esa gran mayoría de personas que empiezan a hacerse esas preguntas existenciales debido a las situaciones que vienen viviendo, y es una forma de que el universo, que los dioses tienen de contestarnos a esas inquietudes que tenemos ya necesarias después de procesos complicados. Nos dan esa bendición de podernos explicar el por qué hemos vivido esas cosas, el por qué nos han ocurrido, ¿no? Cuáles han sido los motivos, ¿no? Porque siempre hemos estado equivocados en la percepción, ¿no? Yo recuerdo que con los procesos que yo tenía, yo siempre buscaba culpables fuera, siempre era porque en el trabajo aquel tal, porque aquella amistad cual, porque aquella pareja lo otro, ¿no? Siempre estaba buscando fuera, ¿no? Que es lo que solemos hacer desde ese ego, ¿no? Desde ese ego terrenal que todos tenemos, ¿no? Y que nos condiciona o nos manipula directamente, y siempre estamos buscando fuera, ¿no? Y es una manera que el despertar nos hace ver pues que posiblemente la gran mayoría de esos sucesos, de esos procesos, han pasado por nuestra propia conducta, por nuestra propia forma de actuar. Hemos estado buscando culpables fuera cuando realmente son consecuencias o reacciones a acciones que hemos tenido nosotros, ¿no? Toda causa tiene una reacción, pues posiblemente muchos de esos momentos o situaciones que no nos han gustado en nuestra vida vienen derivados de acciones que nosotros hemos cometido que no estaban de acorde con lo que deberíamos haber actuado, o de la forma de proceder que deberíamos haber procedido. Cuando entramos en el camino espiritual nos llenan miles de emociones nuevas, tenemos muchas ganas de aprender, de evolucionar, de cambiar, de modificar nuestra conducta, de modificar nuestras creencias, de romper esa creencia de lo que somos, ¿no? Ese ego que hemos hablado en más de una ocasión en algún vídeo, ¿no? De romper todo ese constructo de creencias de nosotros mismos para empezar a construir un nuevo constructo de una creencia firme realmente de lo que sí somos realmente, ¿no? De encontrar en nosotros esa esencia, esa divinidad, esa confianza en nuestras habilidades como almas que somos, ¿no? Entonces siempre empezamos pues me gustaría que esto cambiara, el trabajo cambiara, pues ahora me gustaría pues que encontrar una pareja hermosa en sentido de la persona, del carácter, no físicamente, ¿no? Me gustaría tener amistades, ¿no? Pensar que, sabéis que cuando empezamos el despertar, muchas de las amistades dejamos de resonar con ellos, y como por arte de magia van desapareciendo. A veces no hace falta ni que nosotros nos apartemos, sino que esas personas que han estado ahí siempre, que han sido perjudiciales en cierta manera hacia nosotros mismos, van desapareciendo por voluntad propia, y sin nosotros hacer nada van desapareciendo, ¿no? Y es una forma de que nuestros guías, nuestros guardianes, nuestros seres de luz empiezan a trabajar para nosotros y empiezan a desplazarnos o a aislarnos de esas energías o de esas almas que no nos convienen. De esas almas no, porque realmente son almas buenas, pero de esas energías que tienen esas almas
bajo una conciencia terrenal y bajo un ego que nos perjudican nuestra propia evolución, ¿no? Entonces empezamos a desear todo ese tipo de cambios y hemos de recordar que la escuela, o sea, la vida es una escuela de aprendizaje. El camino del despertar va a durar toda nuestra existencia, hasta el momento que nosotros desencarnemos vamos a estar aprendiendo. Entonces, a lo largo de la vida van a suceder muchos actos, muchos procesos o situaciones que van a ser para que nosotros aprendamos como almas, tengamos un aprendizaje y gracias a ese aprendizaje vamos a tener una evolución, ¿no? En muchas situaciones, cuando pedimos todo este tipo de cosas, de mejoras, ¿no? No nos damos cuenta que realmente no van a ser las cosas, las situaciones externas las que van a cambiar, sino que para que esas situaciones cambien vamos a tener que primero cambiar nosotros mismos. El aprendizaje es hacia nuestro interior, hacia nuestra esencia, hacia nuestra persona, nuestra alma, no es de las situaciones. Nosotros, con la co-creación de nuestra realidad, cuando empecemos a modificar nuestra conducta, nuestra percepción y nuestra forma de proceder, empezaremos a cambiar ese entorno que tenemos, que no deja de ser el resultado de nuestra propia co-creación. También muchas veces oigo personas que piden en sus oraciones pues al Dios que procesen o a la energía del universo, a la fe que se procese, ¿no? O a la creencia que se procese, pues cambios de la conducta, ¿no? De la personalidad, pues lo típico, ¿no? Dios, dame paciencia, Dios, dame fuerza, Dios, dame valor, ¿no? Y pensamos que Dios, en mi caso yo hablo de Dios, como ya sabéis, pues va a venir Dios y me va a instaurar la paciencia, o me va a instaurar la comprensión, o me va a instaurar la misericordia, ¿no? El perdón, así de un chasquido, y esa cualidad se va a instaurar en mi personalidad, en mi carácter, y a partir de entonces ya nada me va a afectar, nada me va a alterar, nada, todo lo voy a ver bien. No es así. Me sabe mal, pero no es así. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, y vuelvo a decir, en mi caso hablo de Dios, pero vosotros podéis poner la figura que proceséis o la creencia que tengáis, lo que va a hacer es darnos situaciones para que esas cualidades nazcan de nosotros mismos, que aprendamos a tener. Cuando nosotros pedimos paciencia, pues lo más seguro que nos van a venir una serie de situaciones donde vamos a tener que aprender a tener esa paciencia, a cómo sacar esa paciencia, a cómo templar nuestra personalidad, nuestras reacciones a acciones o situaciones que se nos presenten en la vida. Cuando pedimos fe, se nos van a presentar situaciones donde se va a requerir potenciar o fortalecer esa fe. Cuando pedimos misericordia y comprensión, se van a presentar situaciones que realmente necesiten de esa fe y de esa comprensión y de esa misericordia. Y todas esas situaciones se nos interponen en nuestro camino a modo de aprendizaje, ¿no? Nosotros cuando encarnamos, antes de encarnar, ya hemos pactado todo lo que es el plano de nuestra vida existencial en la Tierra. Hemos planeado ya o hemos pactado ya todos los sucesos que vamos a vivir para nuestra propia evolución. Por mucho que intentemos saltar a algunos, como siempre se ha sabido, y grandes mitos ancestrales pues han intentado, como por ejemplo evadir la muerte. Nosotros podemos, a lo mejor por una situación, una causalidad, podemos evitar la muerte una vez, pero la muerte se volverá a presentar. Todos esos pactos de procesos que hemos pactado, por mucho que los intentemos dejar de un lado o sobrepasar sin tener que pasar por medio de ellos, volverán a presentarse. Si nosotros teníamos un pacto con una alma para un reencuentro o para sincronizar o para resolver karmas de vidas anteriores, podremos evitarlo aislándonos de esa persona, alejándonos de esa persona, pero volverá. Tarde o temprano ese karma se va a tener que resolver, ¿no? Entonces todos esos procesos que tenemos pactados, tarde o temprano los vamos a tener que pasar todos, con lo cual no esperemos a que nos vayan a dar el camino, como me decían el otro día en una canalización. ¿De qué serviría un profesor que le da las respuestas a su alumno? ¿De qué serviría que nosotros os diéramos las respuestas a vosotros? Realmente es así. Tenemos que ser nosotros mismos los que averiguemos cómo pasar esos procesos, qué tenemos que aprender de cada uno de los procesos. Muchas veces nos encerramos desde el ego
en no entender o buscar culpables fuera, y muchas de las situaciones que hemos vivido en nuestro pasado han sido efectos de causas que hemos producido nosotros mismos. Pensar que cada causa tiene un efecto, una reacción. Entonces, apartemos el ego, intentemos entender por qué estamos viviendo ese proceso, cuál es la parte que puedo aprender de ese proceso, dejemos de buscar culpables fuera y busquemos hacia adentro, hacia nuestro interior. Para este camino es súper importantísimo, yo diría que es la parte más importante, es la meditación, es la introspección, es viajar hacia nuestros adentros, donde, como ya hemos hablado, vamos a librar la peor de las batallas, que es enfrentarnos a nosotros mismos, a la creencia de lo que somos, y a derribar esa creencia y construir una nueva, un nuevo constructo de la persona que realmente somos, de la esencia que somos, no de la imagen o la percepción de ese, por llamarlo, me sale la palabra skin, pero de ese personaje que estamos interpretando desde el momento que nacemos y que tenemos uso de raciocinio, ¿no? De razonamiento. Entonces, todos vamos a pasar por esos momentos, todos tenemos que aprender, todos vamos a aprender los unos de los otros. Alejémonos de aquello que no nos aporta nada en la vida, quedémonos con lo que realmente nos hace falta para nuestra propia evolución. Tengamos paciencia, porque habrán momentos que habrán dudas, que habrán debilidad, y vamos a tener que ser fuertes y agarrarnos a esa fe para poder continuar con el camino. Pero es un camino que nos va a engrandecer por dentro, y eso es lo más importante. Y realmente para mí es de la única manera que yo tengo de agradecer a mi Dios la oportunidad que me dio de poder encarnar en esta experiencia terrenal y disfrutar de la vida que estoy disfrutando, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, porque recordad que siempre tenemos esas dos partes, la parte espiritual y la parte terrenal, que tienen que coexistir las dos mientras estemos en esta dimensión. Y yo creo que es lo único que podemos hacer: aprender, disfrutar y actuar de la mejor manera que vaya en consonancia, en armonía con los sentimientos que estamos teniendo adentro. No nos juzguemos por aquello que a lo mejor no actuamos como deberíamos, aprendamos de que nos hemos equivocado y cómo no volver a cometer ese error, y no esperemos que todo venga ya, rápido y corriendo, porque por desgracia no va a ser así, y vamos a estar toda la vida aprendiendo y mejorando, y cada vez evolucionando más, y cada vez teniendo un nivel de vibración más elevada, y eso va a hacer que cada vez nos vayamos alejando más de esa visión terrenal, de esas necesidades terrenales que nos hemos impuesto, y cada vez tengamos una conciencia más universal, donde ya muchas de las cosas que nos afectaban ya simplemente no nos afecten para nada, estemos en un nivel más superior y ya veamos eso como cosas sin realmente importancia, que a lo mejor en su tiempo pues le dábamos demasiada o más, ¿no? Pensar que la sociedad, la gran mayoría, es una sociedad rumiante, es una sociedad que está siempre pensando en lo que pueda venir, en cómo lo solucionaré. Dedicamos mucho tiempo en pensar en los problemas que tenemos, pero no en cómo poder dar solución. Ese es un gran problema de las personas, y sobre todo de las personas que son rumiantes. Entonces, enfocémonos en cómo podemos solucionar los problemas que estamos teniendo, los problemas, los procesos, da igual como lo queréis llamar, y dejemos de pensar en todo aquello que vendrá, porque el otro día os hablaba en una conferencia, ¿no? El ser humano se pasa la gran mayor parte de la vida teniendo miedo de aquellas cosas que piensa que van a venir, y cuando acabamos la vida y miramos hacia atrás y pensamos todas aquellas cosas que pensábamos que iban a venir, ¿cuántas llegaron a venir? Haceros esa pregunta: ¿cuántas de las cosas que estáis teniendo miedo ahora o habéis tenido miedo al final se han producido o sí, se llegaron a producir? De las que habéis tenido miedo, veréis que la gran mayoría de vosotros diréis: ninguna. De todo aquello que yo tuve miedo, a día de hoy no se ha producido ninguna. Con lo cual, dejemos de tener miedo, dejemos de estar coaccionados por nuestro ego, intentamos abrirnos a esa conciencia universal, a esa vibración elevada, a intentar ayudar a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor, porque de eso sirve también el despertar espiritual, de ayudarnos a nosotros y ayudar a aquellos que están a nuestro lado, ayudar siempre de la manera que pueda, contribuir a que esta sociedad vaya cambiando
a mejor, y eso para mí es lo más importante. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya servido de algo, mi opinión, mi humilde opinión sobre este tema. Daros las gracias a todos los que veis el vídeo hasta el final, a todos los que se estáis suscribiendo, ya somos casi 200, a los que dais apoyo a los pequeños vídeos que hago tanto en Instagram como por aquí. Pediros por favor realmente que aquellos que tengáis alguna duda o tengáis alguna inquietud, ponedme algún comentario y hablemos de algún tema que os pueda interesar a vosotros, que no siempre sea los temas que yo busco, sino que vosotros también participéis, porque a mí eso también me hace feliz y me hace ver que llego a vosotros y que realmente os interesan y que os sirve de algo a lo mejor lo que yo os puedo decir, y porque también de lo que vosotros podáis decirme a mí también me va a servir para mi propia experiencia y para mi propia evolución. Sin más, daros las gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.